Gabriel García. Es becario por investigación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En esa misma universidad se desempeñó como auxiliar del Centro de Estudios Guadalupanos 2022-2024. Desde el 2022 es asistente en investigación en el Ayuntamiento de Puebla, a través de su Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla. Desde el 2024 está adscrito a la Biblioteca del Poder Judicial del Estado de Puebla. Su interés principal se centra en el desarrollo de las ideas jurídicas novohispanas y de la escolástica del siglo XVIII. Estos lo han llevado a escribir diversos artículos sobre difusión e investigación. Además, ha coordinado encuentros académicos y congresos. Hola, buenos días. Pues precisamente el tema que yo quiero abordar va relacionado un poco con la cuestión discursiva que manejaron los franciscanos. El título de mi ponencia lo he intitulado como Monarquía Seráfica y precisamente es un rastreo que he hecho a lo largo de este año de todas las fuentes jurídicas que obraron en los conventos franciscanos, particularmente por la región en donde yo vivo, que es Puebla. Mi estudio se ha centrado fuertemente en lo que es la provincia del Santo Evangelio de México. Por lo tanto, me parece un poco complejo lo que voy a presentar yo, emparejarlo con lo que han presentado los anteriores, porque por un lado señalan que hubo una especie de decadencia en las provincias seráficas de lo que son en la provincia de San Pedro y San Pablo, cuando en lo que yo voy a presentar parece ser todo lo contrario. En la siguiente diapositiva, precisamente quiero ahondar sobre cuál fue el origen de este proyecto de investigación, y acá yo lo pongo como la cuestión contenciosa novohispana. A lo largo del estudio jurídico que he intentado hacer en este tiempo, me he dado cuenta que todo lo que estudia la cuestión jurídica se va a lo contencioso, que es lo que son los pleitos. Y precisamente acá lo pongo, el litigio no debe de verse desde la perspectiva jurisdiccional y de la función pública, que es como lo enfocan numerosos estudios. Siempre que se habla de la historia jurídica en la Nueva España, nos remitimos a cifras. Entre tal y tal año hubo tal cantidad de juicios. Entre tal y tal año hubo tal cantidad de expedientes relativos a esto. Claro que eso es útil, pero precisamente lo pongo desde una perspectiva de la función pública y de lo que sería el estudio de estas instituciones. También lo pongo, el litigio no fue parte del derecho, o sea, no es accesorio este tipo de estudios que son simplemente, hasta diría yo de manera reduccionista, estadísticos. Precisamente el litigio fue una parte del derecho y de una realidad común, y esta realidad era discursiva de una narrativa en concreto. La narrativa puede variar, como lo veremos más adelante. Sin embargo, acá lo pongo que para efectos de este proyecto debe de estudiarse la cuestión como una realidad común, el derecho como una construcción de una realidad común a través de una narrativa y de lo que en el caso de los franciscanos fue un metarrelato, una situación programática que a lo largo de los años se va reafirmando hasta que se convierte en una cualidad bastante excepcional. En el título de esta ponencia precisamente hago énfasis en cómo los franciscanos van a trascender de una doctrina que va o que conocemos como regalista, en donde se apoya mucho la figura del rey, ya para en el siglo XVIII, una doctrina que es completamente galicanista, que es una versión radicalizada del regalismo. Entonces, en la siguiente diapositiva lo pongo. Si el derecho construye una narrativa y si esta narrativa tiene que ser específica de algo, acá lo pongo. El derecho constituye narrativas concretas que surgen del discurso y del lugar común. Aquello que circulaba determinaba de lo que se iba a hablar o de lo que se iba a narrar y viceversa. Entonces, acá lo pongo. La base de este estudio ha sido primero recurrir a los inventarios. Los inventarios del siglo XVI, XVII y XVIII en ocasiones nos dan pista de qué es lo que leían los franciscanos, qué había en las bibliotecas, en qué año ingresaban estos libros a las bibliotecas, y a raíz de eso es como podemos darnos cuenta de la rapidez programática con la que los franciscanos manejaban sus intereses. Es decir, aunque no lo pongo y no va mucho al tema, las cuestiones escolásticas que manejaban los franciscanos en sus bibliotecas circulaban de manera bastante rápida.
llegando a haber circulación de libros que se publicaban, no sé, en 1610 y en 1612 o 13 ya estaba el libro en la biblioteca. Es decir, cuando había un interés por parte de la provincia, luego se ejecutaba esta orden. Y en ese sentido, muchos de los inventarios a los que he recurrido, pues aparecen ahí. Particularmente ese es uno de los mejores, es del siglo XVIII y es el inventario de los libros que hubo en el convento de Santa Bárbara o de San Antonio que está en Puebla. Entonces, en la siguiente diapositiva ya precisamente hablo sobre la cuestión de los litigantes seráficos. ¿Quiénes eran los litigantes seráficos? Acá lo pongo y lo extraigo de una cita de un libro que vamos a ver más adelante. No todos apóstoles, no todos doctores, no todos profetas, pero todos buenos. Esa frase alude a una diversificación que debía de existir en la orden. Todos debían de hacer algo y todos debían de conocer de algo. ¿Para qué? Para mayor bien de la provincia. Y por lo tanto, acá lo pongo, los juristas eran aquellos dedicados a la promoción de la provincia en el foro, en la audiencia y ante el rey. Así entonces se entiende que cuando hablamos de los litigantes seráficos, no solamente podemos pensar en estos litigantes que están en las provincias más alejadas, en los pueblitos, resolviendo cuestiones contenciosas civiles. Tenemos que hablar y comprender que para los franciscanos existía también un interés de promover a la provincia ante los grandes tribunales, las salas fiscales, ante el mismísimo Consejo de Indias e incluso ante el rey, como más adelante lo veremos. Así entonces lo pongo, se entiende que hubo un estudio del gran derecho, no simplemente de estos estudios breves de las librerías de jueces, en donde están los formularios para testar o para dejar herencias, no, sino que hablamos de lo que es la cuestión más elevada, el manejo de las bulas, el manejo de los pases regios, del exequatur, de conocer el aparato legislativo que conformaba la complejidad del derecho castellano. En ese sentido, precisamente, ni todos apóstoles, ni todos doctores, pero todos buenos, pero también diría yo, pero todos también puristas. Entonces, en la siguiente diapositiva, precisamente ya hablo sobre cómo se ve manifestada ya esta tendencia. De entrada se habla que los franciscanos tenían un interés latente por conocer del derecho, pero acá lo pongo. ¿Quién era el litigante? Todos. La práctica forense era obligatoria para aquellos que extendían la fe, pero, acá lo reitero, el verdadero uso de este derecho, de estas cuestiones de los grandes tratados, no estaba tanto en las afueras. Sí, claro, las misiones, los colegios de propaganda fide y todas esas misiones que se dedicaban a dominar a los infieles, lo digo en el sentido de la carta Dominio Infidelium de este Agustino, me parece Alonso de la Veracruz, no precisamente dominar para controlar, sino de dominar para establecer el dominio, para ampliar la jurisdicción real. Y aquí es muy interesante, lo pongo, el verdadero uso de este gran derecho no estaba en esos lugares, sino que se encontraba en las ciudades, en los capítulos, en el púlpito y en el discurso. Y aquí es donde precisamente quiero hablar de las figuras más importantes que conocían de esta realidad jurídica. Acá lo pongo. ¿Quiénes eran quienes mayor interés tenían en saber promover a la provincia en el foro? Los comisarios, los provinciales y toda autoridad que tuviera un peso político en el escenario social novohispano de ese entonces. Y precisamente ese tratado ha sido una de las bases más fuertes para mi estudio. Se llama Gobierno de los Regulares de la América, hecho por un fraile extremeño que se llamaba Pedro José de Parras, y Pedro José de Parras inicia esta obra con una relatoría de qué fue lo que vivió y de por qué va a publicar este tratado. Primero que nada, Parras va a decir, yo estuve mucho tiempo ocupando altos cargos políticos en ultramar. Él fue rector de la Universidad del Tucumán, ocupó el provincialato del Paraguay y otros cargos menores como definidor y censor en la provincia. Entonces, precisamente ahí lo pongo. O sea, Parras trata de buscar y decir, bueno, yo vi muchos problemas. ¿Y cuál era el mayor problema? Que no solo los provinciales o los comisarios y estas autoridades, sino que todos mis hermanos franciscanos, como él lo llama, no conocen del derecho. Y por no conocer del derecho, le hacen daño no solo a la provincia, sino al rey. Y aquí es donde se pone muy interesante la situación.
En los inventarios del siglo XVI y XVII vamos a encontrar dos tendencias muy interesantes al respecto de las lecturas que tenían los franciscanos del derecho. Principalmente vamos a ver dos tipos de situaciones. Lo que son los tratados de lo que es la jurisprudencia antigua, los romanos, los griegos y todo ello. Vamos a encontrar los tratados de Justiniano, de Ulpiano, de todos estos autores de la antigüedad. Pero por otro lado también vamos a encontrar a los contemporáneos. Pero en los contemporáneos hay que distinguir a dos tipos de contemporáneos. De entrada, en el siglo XVI y XVII eran regalistas, es decir, apoyaban la figura del rey, pero de una manera más o menos moderada. Quien es el que era más extremista en ese entonces es Solórzano de Pereira, en sus obras de la política indiana, en todo el derecho indiano. Él trata de defender fuertemente lo que son las ideas monarquistas y al rey. Hay autores más moderados, como Antonio Gómez, de la Escuela de Salamanca, que escribe sus tratados sobre lo que es la cuestión civil, los contratos y todo eso, pero al final de cuentas estos autores son regalistas, más o medianamente, ¿no? Algunos defienden más, otros menos, pero son las lecturas que van a tener los franciscanos en ese entonces, que sí lo estudian, porque muchos de estos libros que se pueden rastrear, que obraron a esos conventos, todavía tienen las marcas de los análisis, de los comentarios marginales, de lo que no solamente es una comprensión a secas del derecho, sino más bien una comprensión completamente avanzada y sistematizada de lo que eran los sistemas jurídicos de ese entonces. Sin embargo, esto es una realidad que se va a ver cambiada en el año de 1760 aproximadamente, en Salamanca se publica, no, en León, Francia, se publica el famoso tratado del doctor, también de la Escuela de Salamanca, Francisco Salgado de Somoza, si no me equivoco. En este tratado, intitulado Sobre el laberinto de los concursos del crédito, es decir, un tratado que habla sobre las cuestiones crediticias, Salgado inicia en una cuestión histórica. Él ve muchas cuestiones de crisis en el siglo XVII y se inicia preguntando por qué llegamos a este punto en el que hay que proponer la idea de crear un juicio sobre las quiebras mercantiles. Él empieza a hacer su estudio, pero de una manera comparada, y dice, lo que nosotros en España hicimos mal, en Francia lo hicieron bien, y por lo tanto nosotros fracasamos, pero en Francia no fracasaron. Por lo tanto, algo en el derecho francés debe ser mejor que nuestro derecho español. Y por lo tanto, a raíz de la publicación de este tratado, es cuando el regalismo da un giro de 300, bueno, de 180 grados. ¿Por qué? Porque se va a hacer una transición completa. Ya no hablamos de, vamos a respetar a la figura del rey como una autoridad suprema que instituye Dios. No, a partir del Tratado de Salgado de Somoza o del laberinto, Creditorum Concurrendi, es cuando se ve esta transformación en donde ya claramente es decir, no, ni el Papa tiene potestad sobre los asuntos del rey. ¿Y cuáles eran los asuntos del rey? Pues también asuntos bueno, de los que tenían conocimiento los franciscanos. Entonces, en ese tratado, que sí va a citar a Salgado de Somoza, Pedro José de Parras, se da esa cuestión ya abiertamente. Parras ya dice, no importa lo que diga su santidad, eso no nos afecta lo que diga mi rey y su Supremo Consejo de Indias. Y ese tratado del gobierno de los regulares de la América, Parras lo va a tratar de vender como la idea de, es que si le hacemos daño al rey, le hacemos daño a la provincia y por lo tanto le hacemos daño a su santidad, a través de numerosos ejemplos históricos. Entonces, más adelante, en el siguiente diapositiva, ya lo hablo, sobre una radicalización de la cuestión jurídica. Ahí precisamente pongo la portada del Tratado de Salgado de Somoza y precisamente ahí ya lo pongo, sobre la cuestión del regio patronato de las Indias. Los seráficos aplicaron este principio. Sus intereses misionales confluyeron con la corona antes que con Roma y ahí precisamente lo pongo, su narrativa se sustentaba en la herencia romana, es decir, claro, los romanos nos heredaron este imperio, nos heredaron esta monarquía y por lo tanto la continuación en el orbe indiano también es herencia de Roma antes que herencia papal.
Entonces, ahí ya lo pongo, en ese tratado y en muchos tratados del siglo XVIII, ya se aprecia que los franciscanos preferían a autores como a Diego de Covarrubias sobre Francisco Suárez, que es este autor de los jesuitas, a Salgado de Somoza sobre John Locke, a quien critica brevemente en su tratado, y a Solórzano de Pereira sobre este autor que se llama Adamus Consent, que es un autor que es como más neerlandés, entonces se aplica más a principios capitalistas que a principios regalistas. Entonces, esta radicalización se empieza a ver en el siglo XVIII y en la siguiente diapositiva precisamente pongo en lo que se transformó la provincia franciscana a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Ahí lo pongo. Y esa es una frase que dice Parras. Quiero que me entiendan todo esto mismo y que las constituciones, estatutos y actas de los regulares de las Indias te han de conciliar siempre con vuestras leyes reales. Y si les faltase esta esencia, esta esencial circunstancia, vuestra majestad tendría mucho que corregir. A través de este tratado, Parras abre una puerta que se convierte en una cuestión puramente política. Ya no se trata de la cuestión religiosa, de esparcir la fe, de esparcir la doctrina, sino que se trata de conservar los privilegios. Me parece extraño cómo en la provincia de San Pedro y San Pablo se empiezan a desarmar estos privilegios, pero a través de la provincia del Santo Evangelio se tratan de preservar bajo los principios más elevados del foro jurídico, pero también bajo principios generales del derecho. Barras incluso dice, si en algún momento nos quisieran quitar nuestros privilegios, aplicamos este principio de el primero en tiempo, el primero en derecho. ¿Quién hizo más por la corona? Nosotros. ¿Quién merece más de la corona? Nosotros. Entonces Parras es tajante y dice, no importa lo que diga su santidad si nos quiere derogar los privilegios, lo que diga mi rey y su consejo de Indias es lo que es más importante. Entonces, Parras empieza como que a, pues yo diría, a descomponer la jurisdicción, porque él dice, la cuestión del pase regio, que era esta figura en donde si una bula de su santidad quería aplicarse en la Nueva España, tenía antes que pasar por el Consejo de Indias y por el rey, es ahí cuando Parras dice, no importa, incluso si la bula no nos gusta, podemos apelar al Consejo de Indias para que esta no pase. Entonces Parras ya abre pues una puerta a los excesos administrativos. En la siguiente diapositiva es un extracto de un manual de Antonio Joaquín de Rivadeneira, un novohispano que curiosamente se acerca también al galicanismo. Ahí lo pongo, este es el poder de mi rey y de su consejo sobre los dos orbes suyos. Este tratado es de cuando Fernando VI está en el poder. Entonces, en ese grabado es muy interesante ver cómo Fernando VI pues está con esa actitud de condescendencia ante el Papa. Curiosamente, el Papa no tiene forma o retrato de alguien que se pareciera en ese momento, pero es un claro mensaje político. Y estos mensajes políticos no solamente se quedaban en los libros y en los tratados, circulaban en los sermones, en los púlpitos, en las cátedras, y todo esto hace que en el siglo XVIII se vaya gestando una escuela de franciscanos que ya no solamente son regalistas, sino que son galicanistas. Entonces, ya brevemente, para ir concluyendo, pongo un pequeño ejemplo que habla sobre eso, ¿no? Cada jueves santo se publicaba la bula de la cena. Y la bula de la cena era una bula que publicaba su santidad y la mandaba a los reinos de Castilla, bueno, a España, para que se excomulgara a todo aquel promovente de un recurso de fuerza. El recurso de fuerza es el antecedente más temprano de lo que nosotros actualmente conocemos como juicio de amparo y era una figura que se hace en un principio regalista, porque es decir, yo, fraile de la provincia, sin importar franciscana, dominica o todo, no estoy contento con las resoluciones del clero secular, no estoy contento con el bando de un obispo, no estoy contento con lo que dice el Papa, entonces yo voy a apelar y decir, ayuda, necesito que la jurisdicción civil, la jurisdicción política, la jurisdicción administrativa e incluso fiscal absorba la decisión y se deje sin efecto la voluntad de los obispos. No importa la voluntad de los obispos, no importa la voluntad del Papa, importa la voluntad de mi rey y de su Consejo de Indias, como lo dice Parras y lo reitera en muchas ocasiones. Entonces, ese es como el ejemplo final. Entonces,
Precisamente los franciscanos van a leer mucho del recurso de la fuerza, pero Parras hace mucho énfasis en decir, no, 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 hay que promover a la provincia en la política, en ámbitos más ligeros, porque tampoco está bien que nos estén excomulgando a cada rato. Dice, si al final protegiéramos todos nuestros privilegios por medio del recurso de la fuerza, pues todos los provinciales y comisarios ya estarían excomulgados. Y precisamente Parras ya como reflexión final va a decir, no, no importa lo que diga ¿cómo se llama? El ministro general de la orden. Incluso en su tratado llega a negar las instrucciones del ministro general. Dice, no importa lo que diga él, importa lo que diga el comisario de Indias. Y el comisario que se asigna a todas las provincias de lo que era el territorio novohispano, él ya no lo vende como un promotor de la buena fe, él ya lo vende como un promotor de las cuestiones administrativas. Él dice, no, 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 no importa lo que diga el ministro general, importa lo que diga el comisario, importa lo que diga el rey. Entonces, esta es una actitud de completo negacionismo hacia la autoridad eclesiástica. Y en la siguiente diapositiva, ya solamente como conclusión, podemos afirmar no, sí creo que sí. Ajá. Ahí podemos llegar a las siguientes conclusiones. Es una cosa muy somera porque explicar cuestiones como el recurso de la fuerza y todo esto del pase regio, pues no daría suficiente tiempo, pero acá lo pongo. Primero que nada, el origen de esta actitud es histórico. Es decir, todo lo que es histórico, nosotros hicimos mucho, a nosotros nos deben mucho. Segundo, el derecho se constituía en estas narrativas absolutistas que después se vuelven galicanistas. Y ahí ya lo pongo, este uso de este discurso, de esta metanarrativa que se construyó a lo largo de 3 siglos, terminó por hacerse galicanista. Se radicalizó y terminó por incluso llegar a decisiones tan radicales como que a finales del siglo XVIII dijeran, no, no, el comisario es una autoridad administrativa muy peligrosa. Se derogó y finalmente ahí es donde ya empieza otra historia. Como conclusión final, en 1767, ¿quiénes reciben la mayoría de los bienes jesuitas? Los franciscanos. Gracias. Vamos a la última pregunta. Bueno, antes que nada, les agradezco, ¿verdad? En poco tiempo han dicho mucho, mucho más de lo que esperábamos. Una pregunta a Gabriel, sobre todo, ¿verdad? Por la temática. David Braden, en un libro que habla sobre la iglesia asediada, el obispado de Michoacán, sobre la secularización, se hace una pregunta posiblemente que va un poco ligada a tu ponencia. En esta obra se habla del ascenso del clero secular. La figura, verdad, eminente, pues es Vasco de Quiroga y se le atribuye mucho más de lo que hizo, que es un gran personaje, obviamente. Pero él se pregunta, ¿a qué se debe, verdad, que al ir perdiendo las doctrinas, las parroquias, los franciscanos, no hay un reclamo social de parte de la gente, incluso de los frailes? Tal vez, usted ahorita lo mencionaron, ¿verdad? Simbólicamente se puede decir cómo justificar, lo hiciste tú, ¿verdad? La indispensable memoria franciscana en cada uno de los pueblos y sin embargo en el siglo XVIII, hasta donde yo he visto, he leído, los frailes asumen, ¿verdad?, esta situación regalista, que caerá en el galicanismo después, no reclaman, pero obviamente no se quedan sin hacer nada, no cambian la estrategia. Pero a mí la pregunta sería esto, ¿a qué se debe, verdad, que hay un escaso reclamo de parte de la sociedad novohispana por el abandono de los franciscanos de doctrinas que tenían siglos a veces atendiendo, vamos a decirlo así? No sé si tengas algo al respecto. Pues yo podría decir que no se da una movilización social tan intensa como con los jesuitas, que directamente hubo ese disgusto. Yo creo no tanto por la cuestión misional, o sea, porque los jesuitas también tenían este aspecto misional, tenían mucho en el norte, pero sino porque los jesuitas estaban muy de cerca con la educación de las élites, o sea, eso se sabe, era de la élite civil, la élite política. Ellos instruían a estos, pues a los hijos de los funcionarios, de la gente poderosa, y los franciscanos no. Los franciscanos simplemente se dedicaban a la cuestión del estudio interno, personal, de vamos a aprender para nosotros, y de la cuestión misional. Claramente los franciscanos defendían sus intereses, pero sus intereses ya para el siglo XVIII no es tanto, yo me atrevo a decirlo, ya no es tanto esta cuestión espiritual.
O sea, en la óptica regalista ellos dicen, bueno, es que hay que preservarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese deseo por preservar todos sus esfuerzos políticos, se ve mucho en los sermones, o sea, ya los sermones franciscanos del siglo XVIII ya es puramente una cuestión de halagar al rey. O sea, ya no se meten en cuestiones sociales porque les interesa a ellos encerrarse en una burbuja que es para ellos. O sea, y ya no lo mencioné, pero ya en una posición institucional que toman los franciscanos en el siglo XIX a principios, es decir, bueno, si no va a haber monarquía, mínimo que haya patronato regio. O sea, adoptado con los mecanismos de la nueva república, pero mínimo que exista, porque lo necesitamos. O sea, creo yo que por ahí va. O sea, no les interesaba la cuestión social, les interesaba la cuestión para ellos mismos. No estoy desprestigiando nada, simplemente es como se ve en su óptica, en sus tratados y en sus sermones. Habría que indagar más para ver si hay una posición contraria que no sea la institucional. No sé si respondí la